Hola, ¿qué tal amigos? En esta sección vamos a aprender a utilizar el sistema de gamificación en el aula. En esta sección hemos tomado en cuenta únicamente 7 elementos, aun cuando existen muchísimos elementos a considerar. ¿Por qué se ha hecho esto? Simplemente pues yo considero que a la hora de empezar un sistema de gamificación es importante que vayamos poco a poco, porque si queremos abarcar toda la información que existe, vas a encontrar demasiada infoxicación. Y eso va a hacer que de pronto tires la toalla, dices no, está muy difícil, demasiado complicado, pero si empezamos poco a poco nos va a motivar a continuar con ese sistema. Veamos el primer elemento a tomar en cuenta a la hora de hacer un sistema de gamificación. El primer elemento a tomar en cuenta es el objetivo del juego. Una vez definido el mundo en el que se juega, lo siguiente es que nosotros tengamos claro cuál es el objetivo final del juego. Por ejemplo, si estamos jugando al famoso juego del burro, el objetivo final es salir primero de ese juego. Si estamos jugando a las escondidas, el objetivo final es que encuentres a todos tus oponentes. Si estás jugando al rompecabezas, es resolverlo y armarlo. Lo importante es que los objetivos deben ser claros y que tengan sentido dentro del propósito general de la propuesta de juego. El siguiente elemento a tomar en cuenta a la hora de gamificar son las reglas, que están compuestas por 3 subcomponentes a su vez. El primer subcomponente es el objetivo final, que ya lo vimos en la diapositiva anterior. El siguiente subcomponente es la mecánica del juego. La mecánica del juego es cómo el jugador se relaciona con el juego. Por ejemplo, el cazar, el apuntar, el vencer al enemigo. El tercer subcomponente son las restricciones, conocidas también como limitaciones. Son muy importantes porque tú estás poniendo hasta dónde el jugador puede llegar. Si el jugador se pasa de esos límites, pues sencillamente está haciendo trampa. Lo importante es que esas reglas, esas limitaciones, no le quiten ese toque mágico al juego, sino que más bien le den más interés. Las reglas y restricciones son las que definen en gran medida el sentido y el propósito del juego. Un tercer elemento a tomar en cuenta a la hora de gamificar es el átomo de juego. Es el elemento de diversión puro que plantea el sistema y tiene que ser satisfactorio aunque no sea el objetivo final. Eso dice la teoría. Por ejemplo, en el monopolio el objetivo final es que tus oponentes queden en la bancarrota, pero el átomo de juego es ir comprando los diferentes elementos, las propiedades, las casas, los edificios. Eso es lo que le da el toque de diversión adicional al juego. En el caso del fútbol, el átomo de juego sería meter un gol. En el caso del juego del Pokémon sería ir atrapando los diferentes personajes del Pokémon. Vamos al siguiente elemento a tomar en cuenta, que se conoce como el onboarding. Este onboarding es la técnica de hacer que un jugador comprenda la dinámica, la regla y los objetivos de un juego sin tener que leer ninguna instrucción. Hay que tener en cuenta que al igual que un videojuego, hay que darle facilidad al primer nivel, de tal manera que el jugador novato vaya por sí solo avanzando y conociendo los diferentes elementos del juego sin necesidad de un instructivo. Un ejemplo claro tenemos con Mario Bros, que quienes hemos jugado sabemos que en el primer nivel simplemente vas aprendiendo cómo se mueve el personaje, cómo tienes que saltar, cómo tienes que matarle a las tortugas y así por el estilo. Y eso te da la seguridad de continuar jugando y también el gusto por continuar jugando. Eso es lo que debemos hacer en nuestro sistema de gamificación, no complicar, sino ponerle claro en el primer nivel. Aunque tu juego sea por equipos, el onboarding debe ser individual para que el estudiante vaya conociendo por sí solo cómo jugar y vaya adquiriendo esa autonomía que decíamos al inicio. Otro elemento evidentemente importante es la diversión. Dentro de los motivadores intrínsecos a una actividad y las extrínsecas, hay muchas que nos producen una sensación de diversión y de entretenimiento. Recordemos que se había visto dentro de la sección en puntos anteriores que los elementos de motivadores intrínsecos son aquellos elementos como la autonomía que hablábamos hace un momento, el hecho de ir conociendo nuevos elementos por sí solo, el hecho de ir avanzando niveles, el hecho de ir conociendo nuevas cosas. Y los motivadores extrínsecos, en cambio, son aquellos en los que, por ejemplo, tú dices, haces esto y te doy puntos, haces esto y te doy un premio. En el caso de un sistema gamificado debe tener los dos elementos, pero teniendo mucho cuidado con los extrínsecos. Los avatares son una representación gráfica del usuario en el videojuego.
Están muy de moda los avatares en las redes sociales y aquí les he puesto un avatar pues que generalmente está saliendo ahora en el Facebook. Y no es que sea un elemento nuevo, y los avatares existen desde antes. Por ejemplo, cuando un niño juega al fútbol, siempre desea ser el mejor jugador conocido. Por ejemplo, dice, no, yo quiero ser Messi, y eso le motiva a avanzar y jugar. En este taller que estamos realizando, estamos utilizando la herramienta Craft, en el que existen 3 avatares, te habrás dado cuenta al inicio del juego. Existe el curandero, existe el guerrero y existe el mago. Existe otra aplicación propia para niños de primaria que se conoce como Class Dojo, en que los avatares son pequeños monstruos que son bastante simpáticos y son propios de primaria. Ahora, los avatares sí son elementos poderosos de proyección. Solo tienes que saber identificar bien qué tipo de avatar necesitas y si funcionan con su público objetivo. Por ejemplo, si quieres trabajar con estudiantes de universidad, pues no vas a utilizar los avatares de Class Dojo. Avancemos al último elemento a la hora de gamificar. El último elemento o grupo de elementos son los puntos, niveles, badges y rankings. Los puntos son una fórmula para que la gente acumule logros, acciones positivas y que pueda servir para competir con otros. Pero hay que tener en cuenta que no es un sistema de evaluación en el que tú vas a decir, a ver, porque pasas, porque haces bien este problema planteado de matemáticas, te doy puntos. No, esa es la diferencia del sistema de gamificación. Incluso el estudiante puede equivocarse al igual que en un videojuego y no hay problema. En un videojuego el jugador se ha equivocado y lo que hace es simplemente preguntar a sus compañeros, busca un video tutorial y luego juega de nuevo sin ningún inconveniente. A ese punto debemos llegar en el sistema de gamificación, en que el estudiante pueda equivocarse. Los niveles tienen mucho que ver con los puntos, son elementos motivadores, no se estructura como los cursos de un colegio que se va avanzando porque sabes, sino simplemente son niveles que te van motivando a ir conociendo más. Los badges, en cambio, son medallas por hacer una acción específica. Por ejemplo, puede ser una medalla a los estudiantes que entregan antes del tiempo establecido, porque los docentes sabemos que el estudiante deja todo para el último. Y los rankings son para crear competiciones o para saber en qué posición estás dentro del juego. El fin del ranking es motivar a los jugadores. Ve que siempre estamos hablando de la motivación. Puedes utilizar el Kahoot como una herramienta. Les cuento como experiencia personal que había estado utilizando el Kahoot para mis clases y yo pensé que estaba gamificando, cuando en realidad utilizar únicamente el Kahoot es un aprendizaje basado en juegos, porque es un elemento nada más de la clase. Puedes utilizarle sí al Kahoot como parte de todo el sistema de gamificación, pero en sí no es un sistema de gamificación, porque el sistema de gamificación inicia y tiene muchos elementos. Te invito a que empieces esta aventura de gamificar. Gracias.